Hola, buen día, buenas tardes, cuando sea que estén viendo este nuevo encuentro en el que vamos a hoy avanzar con nuestra unidad 4. La semana pasada Sebastián empezó a introducirnos en esta unidad en la que nos vamos a preguntar qué hacemos cuando actuamos. El objetivo del encuentro de hoy es presentar la bibliografía de este encuentro e introducirnos con el primero de los autores que vamos a trabajar, también un autor que podríamos llamar un autor clásico de la sociología, que es Max Weber. Vamos entonces a compartir, ¿sí?, algunas imágenes para que nos vayan acompañando a lo largo de nuestra exposición y de nuestra presentación. Esta pregunta de qué hacemos cuando actuamos es una pregunta que vamos a ver que también puede ser respondida o que también podría encontrar respuestas alternativas en los autores que ya vimos en las unidades anteriores. Lo que vamos a conocer en esta unidad es una manera nueva de abordarlo, que es la manera que vamos a llamar comprensivista, ¿sí? Y esperamos que hoy quede claro por qué llamamos que comprensiva o comprensivista o hermenéutica a la corriente que inaugura Max Weber, al que pueden ver, ¿sí?, ahí abajo, y que, como les decía, es el tercero de los autores clásicos, ¿sí?, de la sociología. Se inscribe en la misma línea, digamos, de lo que conoce como la sociología clásica, en donde encontrábamos a Marx, a Durkheim, y hoy sumamos a un amigo nuevo que es Weber. ¿Qué vamos a trabajar en esta unidad? Vamos a concentrarnos, en el caso de Weber, en una selección de textos de este libro, que se llama Economía y Sociedad. Como ven, un libro muy voluminoso. Ahí abajo lo van a encontrar a Weber, junto con Marianne Weber, que es su esposa, también una pensadora, socióloga, feminista, y que es Marianne Weber la que se dedica a recopilar de alguna manera en esta gran obra toda una serie de trabajos que Weber había publicado en otros momentos o dejados inconclusos, y que ella reúne en esta gran obra que se llama Economía y Sociedad. Economía y Sociedad funciona como esas mamushkas, ¿sí?, esas muñecas donde hay una muñeca dentro de la otra. Una gran primera parte de Economía y Sociedad, está dedicado a lo que se llama la teoría de las categorías sociológicas. Dentro de esa primera parte hay un apartado que se conoce como los conceptos sociológicos fundamentales. Y nosotros vamos a detenernos en los fundamentos metodológicos y después en lo que es el concepto de acción. ¿Qué vamos a encontrar en esos fundamentos metodológicos? El concepto de sociología que propone Weber. ¿Y qué vamos a encontrarnos en el concepto de acción social? Vamos a ver que la idea de acción social es como la unidad básica, la unidad mínima de análisis para Weber de la sociología, y entonces vamos a trabajar sobre este concepto. ¿Por qué esta idea de conceptos sociológicos fundamentales? Bueno, porque vamos a ver que para Weber las palabras tienen mucha importancia, ¿sí? Tienen mucha importancia en el sentido de que el sentido de los términos es una cuestión que para la sociología es fundamental, y que a diferencia de otras ciencias que usan un vocabulario específico, ¿sí?, nosotros en la vida cotidiana no hablamos de moléculas o de átomos, o no estamos hablando de mitocondrias. En el caso de la sociología, muchas veces usamos las mismas palabras que se utilizan en el sentido común, ¿sí? Cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de Estado, cuando hablamos de escuela, cuando hablamos de familia. Weber nos va a insistir en que tenemos que ser muy precisos cuando hacemos sociología por definir qué estamos entendiendo por cada uno de estos términos, porque en la vida cotidiana puede ser que lo que para algunos signifique familia sea distinto de lo que significa ese mismo término para otros. Entonces ustedes se van a encontrar con un texto ríspido, difícil, que en algunos momentos parece acercarse como si fuera un diccionario, porque justamente lo que va a hacer Weber es ir definiendo estos términos como para que todos nos pongamos de acuerdo de alguna manera en el uso que les vamos a dar.
Pero no vamos a trabajar solamente con Weber, sino que vamos a trabajar con un autor contemporáneo, ya conocido quizás por ustedes en la unidad 1, que es Anthony Giddens. Ahí el texto que vamos a trabajar se llama Hermenéutica y Teoría Social. En ese texto me anticipo a decirles que Giddens lo que va a hacer es, por una parte, contraponer todo lo que fue la sociología que él va a llamar positivista, y que nosotros vimos algunos exponentes de eso, de una sociología que él llama positivista o funcionalista, y va a oponer esa sociología a la perspectiva hermenéutica, para después plantearnos su propuesta, ¿sí?, de lo que Giddens llama la teoría de la estructuración, en donde vamos a ver, y vamos a ver si lo logra, Giddens poder reconciliar de alguna manera estas dos tradiciones, ¿sí?, una tradición que piensa más en las determinaciones estructurales y una corriente hermenéutica, vamos a ver hoy, que está más centrada en la perspectiva de los propios agentes. Y lo vamos a ver esto con un caso práctico, podríamos decir, entre comillas. Es un texto de Gabriel Kessler, que es un sociólogo argentino contemporáneo. Gabriel Kessler trabaja sobre el delito, y vamos a trabajar con un capítulo, ¿sí?, de un libro que se llama Individuación, Precariedad, Inseguridad, y el capítulo de Gabriel Kessler se llama Ilegalismos en tres tiempos. Yo los invito muy especialmente a que empiecen a leer este texto de Gabriel Kessler, que si bien es un poco largo, se lee con bastante facilidad, en donde Gabriel Kessler nos va a contar en tres tiempos sus entrevistas y su trabajo etnográfico con grupos de delincuentes. Algunos de ellos los entrevista en la cárcel, a otros los observa en sus barrios, y Gabriel Kessler lo que nos va a plantear es que es imposible combatir, si quieren usar el término, la inseguridad, algo que tanto pareciera preocupar en los medios de comunicación. Gabriel Kessler nos va a decir que es imposible abordar la cuestión de la inseguridad sin tomar en consideración la perspectiva, ¿sí?, de los actores. En este caso, sin tomar en consideración aquellos sujetos que cometen delitos, y es ahí en donde Gabriel Kessler va a ir a poner entonces su atención. Vamos entonces a avanzar un poquitito en términos de qué es lo que nos trae Max Weber a diferencia de otras corrientes. Max Weber se lo conoce por haber discutido en términos, vamos a decir, epistemológicos y ontológicos, con las corrientes que lo anteceden. Recuerden que cuando hablábamos de la ontología, el ontos tiene que ver con el ser, ¿sí? Y en algún sentido lo que va a estar discutiendo Weber es qué es, ¿sí?, la sociedad y cómo se conforma la sociedad. Y en segundo término, a partir de esa discusión ontológica acerca de qué es la sociedad, discutir cómo estudiarla, ¿sí?, una discusión epistemológica, es decir, una discusión en torno a los abordajes de la ciencia. Con las corrientes que va a discutir son las corrientes que nosotros ya conocemos. Va a discutir sobre todo con el marxismo, que nosotros vamos a decir que es un marxismo más vulgar, o que algunos conocen como un marxismo economicista, y que ustedes recordarán cuando nosotros vimos en la unidad 2, planteamos, ¿sí?, de manera fuerte esta idea del materialismo histórico, que considera que es en el modo de producción, en el ámbito de la economía, donde se establecen las relaciones que determinan el ámbito de la superestructura. ¿Se acuerdan? Creo que algo recordarán de lo que estoy diciendo. Entonces lo que nos decía Marx en ese momento es que no es la conciencia la que determina el ser social, sino que es el ser social, es decir, el ser que está inserto en determinadas relaciones sociales de producción, lo que determina la conciencia que ese sujeto vaya a tener. Weber va a plantear frente a esto que también, ¿sí?, es importante y también es determinante este mundo ideológico, las miradas acerca del mundo, los valores, también inciden en el curso
¿sí?, de lo que en términos marxistas sería la estructura social. Eso Weber lo trabaja en un texto que nosotros hoy no vamos a ver, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En ese texto de Weber, él va a mostrar cómo el capitalismo recién pudo desarrollarse de manera plena ahí donde había un conjunto de ideas, ¿sí?, un sentido ideológico, un sentido común que podía ser coherente, digamos, con las necesidades del desarrollo del capital. Es decir que, si bien el modo de producción determina en parte nuestras ideas, Weber va a insistir con que también esas ideas son fundamentales para el desarrollo de ese modo de producción, y sobre todo lo que va a plantear Weber es una resistencia constante a pensar que en las ciencias sociales podemos encontrar una única causa para los fenómenos, ¿sí? Esto de una única causa es lo que podríamos llamar el monocausalismo, ¿sí? Mono, no por los simios, sino por uno, ¿sí? Weber va a insistir que, a diferencia de las ciencias naturales, donde nosotros podemos encontrar una única razón, una única ley que determine ciertos fenómenos, esto no es posible en las ciencias sociales. Y eso también lo lleva a discutir fuertemente con el positivismo. Ahí nosotros, cuando hablemos de positivismo, vamos a estar rememorando lo que vimos con Durkheim, y ustedes se acordarán que Durkheim recurre permanentemente a metáforas que están vinculadas con las ciencias naturales, porque también Durkheim es de alguna manera un admirador de esas ciencias naturales que están pudiendo entender el mundo natural y a partir de eso poder dominarlo. De alguna manera, recuerden que el intento de Durkheim es poder trasladar el método de las ciencias naturales al campo del mundo de lo social. ¿Se acuerdan cuando Durkheim nos recomienda tratar a los hechos sociales como si fueran cosas? Es decir, observarlos, mensurarlos, describirlos, como lo haríamos con un objeto, ¿sí?, del mundo natural o físico. Frente a esto, lo que nos va a plantear Weber es que hay una diferencia, como decíamos, ontológica, una diferencia en el ser. El mundo social, a diferencia del mundo natural, es un mundo que está cargado de sentidos, ¿sí? Es decir, que se trata de un mundo que no tiene que ver solamente con lo que las cosas son, sino también con el sentido que los seres humanos les damos a esas cosas. Si tuviéramos que pensar cómo definiría Weber al ser humano, Weber diría que el ser humano se diferencia del resto de los animales porque somos seres que le damos un sentido a nuestras acciones, ¿sí? Que cada uno y cada una de nosotras puede mentar. ¿Qué quiere decir mentar? Puede dar algún tipo de argumento, algún tipo de explicación, si quieren decirlo así, acerca de por qué actuamos como actuamos, ¿sí? Y eso es lo que nos diferencia del resto de los animales, y es sobre ese sentido que Weber va a trabajar. Y ahí va a aparecer una idea que ustedes van a encontrar en el programa como uno de los conceptos centrales, que es el concepto de la doble hermenéutica. Antes de poder pensar qué es la doble hermenéutica, pensemos primero que Hermes era una diosa que se dedicaba a interpretar el mensaje de los dioses. Y cuando decimos interpretar, piensen en algo así como una bruja, o cuando uno va a consultar la lectura de las cartas, ¿sí?, de tarot, uno espera que la persona que nos está leyendo las cartas no nos diga, te sacaste un 4 de copas, un 5 de bastos, ¿sí?, sino que lo que hace una buena bruja es interpretar, es decir, captar el sentido, en este caso, de las cartas del tarot, ¿sí? Lo mismo hacía Hermes, la diosa, con los mensajes, ¿sí?, de los dioses, los mensajes de las divinidades. ¿Qué tiene que ver, entonces, qué quiere decir esta idea de la hermenéutica? Tiene que ver con la idea de poder interpretar un sentido, ¿sí?
que no tiene que ver con escucharlo, cuando uno le dice a otra persona, no te interpreto, no está queriendo decirle no te escucho, no te oigo, es no comprendo qué me estás queriendo decir, ¿sí? Entonces la idea de la hermenéutica se vincula con esta idea de la comprensión, ¿sí? Lo que nos va a decir Weber es que si bien las ciencias sociales lo que intentan es comprender el mundo social, hay una primera comprensión del mundo social que es el que todos y todas tenemos, ¿sí? Es nuestro sentido común. Fíjense que en la propia idea de sentido común está la palabra sentido. Todos y todas los que vivimos en sociedad le damos sentido a nuestras vidas y le damos sentido al mundo que nos rodea. Entonces, lo que vendrían a hacer las ciencias sociales es una doble hermenéutica, es decir, es una interpretación nueva, distinta, vamos a ver, sobre un mundo que ya está interpretado. Y esta idea de la doble hermenéutica la vamos a trabajar sobre todo en el texto de Giddens. Entonces, vamos a preguntarnos, voy a correrme, ¿sí? Weber hace una pregunta que es interesante, que es que si es posible entonces conocer los fenómenos sociales, o sea, si los fenómenos sociales son de una naturaleza tan distinta de los fenómenos naturales, ¿es posible conocer los fenómenos sociales? Y van a encontrar ustedes la definición de sociología que nos ofrece Weber, y dice, la sociología es una ciencia, fíjense, que aspira a comprender, interpretándola, la acción social para de ese modo explicarla causalmente en sus desarrollos y efectos. Vamos a desarmar un poquito esta frase. Primero, la sociología es una ciencia que aspira a comprender, es decir, que Weber es un pesimista, es un descreído, podríamos pensar. Weber es un lector de Nietzsche para el que le interese seguir ese rastro. Es un tipo que asiste a un momento de bastante desesperanza, y él también está bastante desesperanzado, y entonces él aspira a comprender el mundo social, pero sabe que eso puede ser que se nos escape. La sociología es una ciencia que aspira a comprender, y acá aparece esta unidad mínima, ¿sí?, de análisis para la sociología weberiana, que es la acción social. ¿Qué es, ¿sí?, la acción social? Weber nos va a plantear tres términos que van a ser centrales para nosotros: acción, acción social y relación social. ¿Qué es una acción, en principio, para Weber? Acción es una acción que está motivada, ¿sí? Es decir, que tiene un motivo para aquel que la lleva adelante. Impliquémoslo por la negativa. ¿Qué no sería acción? Bueno, no serían acciones todas aquellas actividades que están vinculadas con la supervivencia biológica, ¿sí? Porque en ese caso no hay una motivación, ¿sí?, sino que hay una necesidad fisiológica de dormir, o de comer, ¿sí?, o de ir al baño, ¿sí? Decimos que hay acción, y decimos que hay agente, una palabra que va a aparecer mucho en esta unidad. La idea del agente es aquel que es capaz de actuar, capaz de acción. Y que sea capaz de acción quiere decir que sea capaz de darle motivos a su accionar. Avancemos un poquito. Acción social, ¿sí? Weber nos va a decir que la acción social es la acción que está orientada por acciones de otros, ¿sí? Esos otros puede que no estén presentes, ¿sí? Puede ser que yo actúe orientada por otros que actuaron en el futuro o en el pasado, ¿sí?, sobre mí. El ejemplo que siempre colocamos es cuando uno lleva flores a la tumba de su abuelo, ¿sí?, o de su abuela, ¿sí? No está esperando que el abuelo reviva de la tumba, y sin embargo podríamos decir que es una acción social, porque mi acción no está motivada por la acción que tuvo previamente mi abuelo, mi abuela, que me cuidó, ¿sí? No llevo flores a cualquier tumba, llevo a las de mi abuelo por las acciones que él tuvo en el pasado. Y también puede ser que yo actúe
de determinada manera, porque eso suponga, ¿sí? O de alguna manera espere, ¿sí? Ciertas acciones por parte de otros en el futuro, ¿sí? Ahora, el término que más vamos a utilizar es el de relación social, porque en la idea de relación social ahí ya estamos pensando en una conducta que es plural, ¿sí? De varios, no porque todos actúen de la misma manera, ¿sí? Sino porque está, dice Weber, recíprocamente referida, o sea, yo actúo de determinada manera, ¿sí? Por la probabilidad de que se actuará socialmente, los otros actuarán socialmente de una forma, ¿sí? Que sería indicable. En las relaciones sociales, que es lo que nosotros establecemos habitualmente, ¿sí? Establecemos relaciones sociales, suponemos que hay determinado orden válido que nos hace actuar a unos y a otras de determinadas maneras. Vamos con un ejemplo. Un ejemplo de relación social sería este vínculo, ¿sí? Estudiantes y docentes. Yo actúo de determinada manera porque estoy esperando recíprocamente, ¿sí? Cierta probabilidad de que ustedes actuaran no de la misma manera que yo como docente, sino que ustedes actuarán de la manera que les corresponde, ¿sí? Como estudiantes. Eso supone un cierto orden válido que en estos tiempos de pandemia se ven como trastocados, ¿sí? Y por eso estas relaciones sociales están como en un momento, podríamos llamar, de redefinición, ¿sí? De puesta en discusión, qué significa aprender, qué significa enseñar, ¿sí? Es una relación social que de alguna manera está puesta en entredicho porque ese orden que suponíamos, el orden de la presencialidad, por ejemplo, ¿sí? De las clases, de la ida a la universidad, hoy no lo tenemos de la misma manera. Lo que me interesa que rescatemos es que en la relación social, entonces, lo que hay es una conducta que es recíprocamente referida, y que esa reciprocidad no tiene que ver con que unos y otros actúen de la misma manera, sino de que hay un cierto orden que supone, ¿sí?, que unos deben actuar de cierta forma y que otros actuarán de la otra. Y entonces podemos pensar las relaciones entre padres e hijos como una relación social, ¿sí? Podemos pensar las relaciones laborales como relaciones sociales, podemos pensar la relación que tiene cada uno y cada una de nosotras con el Estado, ¿sí? Donde nosotros nos vinculamos como ciudadanos y estamos de alguna manera esperando, ¿sí?, que el Estado responda de ciertas maneras, por ejemplo, garantizándonos ciertos derechos, ¿sí? O ciertas condiciones. Ahora, la pregunta sería, si la sociología es una ciencia que aspira a comprender, ¿sí?, la acción social, nosotros, ¿qué es lo que debemos comprender? Justamente lo que tenemos que comprender de la acción social es ese sentido, ¿sí?, que cada uno de los agentes le da a su acción, ¿sí? Dice Giddens, y nos sirve para entender esta perspectiva, dice, uno de los principales pasos para el análisis de los fenómenos sociales es hacer inteligible la base subjetiva sobre la que descansan. ¿Qué quiere decir esto de hacer inteligible? Quiere decir que cuando yo veo una acción que me resulta incomprensible, ¿sí? ¿Por qué la gente actúa de determinadas maneras frente a la pandemia? ¿Por qué no respetan la cuarentena? ¿O por qué al revés? ¿Sí? ¿Cómo es que la gente se adhiere, ¿sí?, al respeto del distanciamiento? Comprender eso significa hacerlo inteligible, hacerlo comprensible, volverlo explicable, ¿sí? Encontrar los motivos de esa acción. Por eso, esta perspectiva, que vamos a llamar comprensivista, coloca el foco en el sentido subjetivo
de la acción, en el sentido que cada uno y cada una de nosotras le da a nuestra acción. Cosa muy distinta respecto de la mirada holista. Holismo quiere decir que considera el todo, y podríamos pensar que de maneras distintas, tanto Marx como sobre todo en el caso de Durkheim, tienen miradas holistas. ¿Qué quiere decir esto? Tienen miradas que colocan mayor atención sobre la sociedad que sobre el individuo. En los dos casos, piensen, en tanto en el caso de Marx como en el caso de Durkheim, hay una idea muy fuerte en esos ambos casos de que es o la sociedad, mediante esos hechos sociales que, ¿se acuerdan?, coercionaban al individuo y lo llevaban a actuar de determinada forma en el caso de Durkheim. O en el caso de Marx, es la estructura, ¿sí?, social y el lugar que cada uno ocupa en esa estructura social lo que determinaba, ¿sí?, al sujeto. En el caso de la perspectiva comprensivista, es una perspectiva que parte desde el sujeto, ¿sí?, que parte desde el sujeto y desde el sentido, como decíamos. Lo más importante para Weber que hay en cada uno y cada una de nosotras es esa capacidad que tenemos de darle sentido a nuestro accionar. Y entonces la única manera de entender la sociedad es comprendiendo los sentidos subjetivos que cada uno y cada una le damos a nuestras acciones. Ahora, Weber quiere hacer ciencia y dice, para la ciencia es importante la evidencia, ¿sí?, la posibilidad de alguna manera de demostrar, ¿sí?, eso es lo que siempre aspira la ciencia. Ahora, ¿cómo hago yo para lograr evidencia, ¿sí?, en la comprensión? ¿Sí? ¿Cómo hago para, en definitiva, eso, comprender? Y ahí Weber nos va a decir que tenemos dos vías para la comprensión. Una es la comprensión racional, ¿sí? Yo puedo entender, ¿sí?, si veo una persona que está trasladando leña, ¿sí?, de un lugar hacia el otro, seguramente la comprensión racional nos va a llevar a pensar que esa persona está persiguiendo determinados fines, ¿sí? Por ejemplo, calefaccionarse, ¿sí?, en un momento de invierno. Entonces, la lógica racional o la lógica formal, y esta idea de la racionalidad para Weber va a ser muy importante. La racionalidad, medios y fines para Weber es un tipo de modo de actuar que tiene cada vez más importancia en la modernidad y en el capitalismo, ¿sí? Hemos llevado cada vez más nuestras acciones al terreno de lo racional, quiere decir, al terreno en donde se buscan los mejores medios para obtener determinados fines. Voy a volver sobre esto, ¿sí? No se preocupen. Entonces decía, si yo veo una persona trasladando leña, voy a pensar, voy a poder comprender racionalmente esa acción, ese trasladar de la leña, suponiendo que los motivos que lo llevan a actuar de esa manera es que está llevando esa leña a cierto lugar, es decir, adecuando ciertos medios para determinado fin, que es calefaccionarse, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si eso sucede en el Caribe? ¿Sí? ¿Cómo voy a explicarme que ese señor esté trasladando leña? ¿Sí? Si no es para calefaccionarse. Y ahí es donde entra a jugar otro tipo de comprensión que Weber va a llamar una comprensión empática, ¿sí?, o una comprensión emotiva, que no tiene que ver con la intuición, ¿sí?, con especular, ¿sí?, qué estará haciendo este muchacho que lleva leña de aquí para allá, ¿sí? Tampoco tiene que ver con, dice Weber, con recapitular la experiencia, es decir, con hacer el investigador lo mismo para ver si de esa manera lo comprendo, y voy a volver sobre esto cuando hablemos de Kessler, ¿sí? O lo digo ahora, digamos, Kessler, cuando quiere comprender acciones que en principio parecieran irracionales por parte de ciertos delincuentes, ¿sí? ¿Qué sentido tiene exponer la propia vida, la propia libertad, en un asalto que le va a redundar en un poco de dinero? Uno diría, eso no es una acción racional, o sea, no la puedo comprender bajo esta lógica formal de medios y fines, porque realmente quizás salir a robar armado y en toda una situación de exposición no sea lo más
racional o lo que mejor se adecue a los fines que se están persiguiendo. Sin embargo, yo puedo comprender esa acción y no necesariamente comprender tiene que ver con hacer eh, lo mismo que hace el delincuente, ¿sí? Weber va a decir, no hace falta ser el César para comprender al César, ¿sí? No tiene que ver con revivir esa experiencia, ¿sí? Sino que va a tener que ver con encontrar otra serie posible de motivos, ¿sí? Que orienten esa acción y que no van a ser, les anticipo, motivos de tipo racional, ¿sí? Entonces, lo que le va a interesar a la ciencia es comprender los motivos y no, atenti tampoco con esto, explicar la acción a partir de los efectos que produjo. ¿Mm? Porque, y acá hay una mala noticia, la sociología ya saben, suele dar malas noticias, Weber es, podríamos pensar, de los primeros que nos advierte que nuestras acciones, esas acciones que nosotros realizamos con determinada motivación, pueden generar efectos que sean muy distintos a aquello que le causó el motivo. ¿Sí? Quiero decir, yo muchas veces, y todos actuamos muchas veces con las mejores intenciones, ¿sí? Queremos ir a ayudar a una señora que va a cruzar la calle y entonces vamos a tomarla del brazo y nuestra motivación es esa, pero la señora se asusta, se cae al piso y la pisa un colectivo. Y entonces yo no puedo explicar mi acción a partir del efecto que produjo, que es que a la señora la pisó un colectivo, porque lo que sucedió es que mi acción tuvo consecuencias, ¿sí? No intencionadas. Eso sucede en el mundo de la vida social y esa es una de las razones por las cuales no podemos pensar el mundo social como pensamos el mundo natural, en donde podemos encontrar una dirección mucho más clara entre causas y efectos, ¿sí? En ciencias sociales nos vamos a encontrar con que causas y efectos, ¿sí? Tienen relaciones más complejas entre sí, ¿sí? Entonces lo que vamos a intentar es captar la inteligibilidad subjetiva de la acción, ¿sí? Es decir, cuáles son los motivos, ¿sí? Cuáles son las razones, ¿sí? Aún razones irracionales, que llevan al actuar de cada uno de los sujetos. ¿Y cómo vamos a hacer esto entonces? Weber es conocido como un padre, digamos, de muchas de las ciencias sociales, digo, no solamente de la sociología, sino también de la ciencia política, porque Weber nos propone generar una herramienta para poder comprender. Y lo que él nos propone es elaborar tipos ideales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tipos ideales? Siempre hacemos el mismo chiste. Los tipos ideales no existen. Ajajaja, ¿sí? No, los tipos ideales realmente no existen porque no es que tiene que ver con un ideal en el sentido de deseabilidad, de cómo nos gustaría que el mundo fuera. No, tipos ideales tenemos que pensarlos como tipos modelo, ¿sí? Podríamos pensar que el triángulo, el cuadrado, el círculo, las formas geométricas que nosotros aprendimos alguna vez en matemática, son tipos ideales. ¿En qué sentido? En que es difícil que nosotros encontremos en la realidad, en el mundo natural, figuras cuyos lados, ¿sí? Tengan exactamente 90 grados, ¿sí? O que nos encontremos con cuadrados perfectos o con círculos perfectos. Sin embargo, conocer esas formas geométricas como formas ideales nos sirve después para poder eventualmente diferenciar, ¿sí? Y decir que esto se acerca, ¿sí? Más a un rectángulo y esto se acerca más a un círculo, aunque ninguno de los dos sea exactamente ni un rectángulo ni un círculo, ¿sí? Weber nos va a proponer entonces elaborar tipos ideales como una manera de aproximarnos a la comprensión de los fenómenos sociales. Entonces, cuando pensemos en tipos ideales, no vamos a estar pensando en conceptos descriptivos, es decir, no estamos describiendo aquello que realmente sucede en la realidad, sino que los tipos ideales son construcciones lógicas, ¿sí? O esquemas típicos
que se pueden aplicar a distintas cuestiones, a la acción, a los fines, a las personalidades, a las actitudes de los actores, sean individuales o colectivos. Yo podría establecer, si quieren, tipos ideales, ¿sí?, de estudiantes, y decir, hay ciertos estudiantes que, no sé, leen los textos antes de la clase, hacen los trabajos prácticos. Bueno, ese sería el tipo ideal de estudiante aplicado, vamos a llamarlo así. Luego podrías generar otro que sea el tipo ideal del estudiante no aplicado, el que está siempre tarde, no lee los textos, llega siempre a las corridas, ¿sí? Podría hacer sobre eso también algún tipo de gradiente, ¿sí?, y encontrar algún punto intermedio. Y después, ¿eso qué me permitiría a mí? Podría después, a partir de eso, colocar a los estudiantes reales, que ninguno es el tipo ideal del estudiante aplicado, y ninguno es el tipo ideal, ¿sí?, del estudiante no aplicado, ¿sí? Probablemente todas y todos nosotros, como estudiantes, ¿sí?, estamos en alguna de las formas intermedias. Sin embargo, generar esos tipos ideales me permite acercarme mejor a esa realidad que siempre es mucho más diversa, mucho más heterogénea y mucho más inabarcable, ¿sí?, que se escapa. Entonces, cuando pensemos en tipos ideales, no vamos a estar pensando en algo que es observable empíricamente, ¿sí? Algunos le habían criticado a Weber, bueno, pero vamos a ver más adelante, cuando pasemos de unidad, vamos a ver tipos ideales de dominación. Weber, me anticipo otra cosa que vamos a ver más adelante, pero Weber va a hablar de tipos ideales de dominación para entender por qué la gente obedece, ¿sí? Y uno de los modelos que va a crear es el tipo ideal carismático, ¿sí? Ahí donde hay un liderazgo fuerte, que la gente sigue a una especie de caudillo, ¿sí?, por motivos básicamente emotivos. Y en algún momento se le criticó a Weber que eso no existía en la realidad, ¿sí? Y Weber dijo, claro que no existe, ¿sí?, esa figura de esa manera que yo la definí en la realidad. Porque los tipos ideales funcionan no porque los encuentre empíricamente observables, sino porque es un modelo que yo genero para después conocer, ¿sí?, distintos tipos de liderazgo que tendrán algunas características que los permite, ¿sí?, acercar a ese tipo ideal de, en este caso, dominación carismática. La riqueza, ¿sí?, heurística, ¿sí?, comprensiva de los tipos ideales como una herramienta metodológica, ¿sí?, que nos trae las ciencias sociales de la mano de Weber, es que nos permiten comprender la realidad, ¿sí? Y entonces, para verlo en el caso de la acción, que es lo que nosotros estamos por el momento trabajando, Weber propone que entonces, para poder comprender la acción, podemos pensar que existen 4 tipos ideales de acción. Lo que él va a llamar la acción racional con arreglo a fines. ¿Qué quiere decir con arreglo? Es una acción racional orientada por los fines, ¿sí? Esto que decíamos, el señor que va trasladando leña, va llevando leña, ¿por qué? Porque es una acción racional, porque el señor lo que quiere es calentarse, y entonces, para conseguir ese fin, que es la calefacción, el señor traslada leña. Ahora, puede ser que esto suceda en el Caribe, ¿sí? Y entonces, ¿por qué será que este señor está llevando leña de un lugar para el otro? Puede ser una acción que también sea racional, pero con arreglo a valores, ¿sí? Es decir, que este señor esté actuando de esa manera porque lo que está haciendo es llevarle leña a una familia que no tiene cómo cocinar. Y entonces él, por un criterio de justicia, ¿sí?, por un criterio ético, porque le parece justo, lleva adelante esa acción que sigue siendo racional. Él tiene gas, pongamos, ¿sí? Él no necesita la leña, pero orientado por sus valores, ¿sí?, es que desarrolla su acción. Puede ser también que las acciones no tengan esta base de racionalidad, porque si bien para Weber, como yo les decía recién, la racionalidad es creciente en el caso del capitalismo, ¿sí?, es decir, que nosotros cada vez más actuamos
de manera racional, con arreglo a fines, sigue habiendo acciones que se orientan por otros motivos, por motivos afectivos, va a decir Weber, o por motivos tradicionales, ¿sí? La acción tradicional para Weber va a decir que es la acción que está más en el borde casi de no ser acción. Pensemos un poquito, ¿por qué será esto? Dijimos, para que sea acción, tiene que ser una acción motivada, ¿sí? Es decir, tiene que ser una acción sobre la cual el propio sujeto pueda esgrimir, mentar, decir los motivos por los cuales lo lleva a realizarla. Y tenemos un montón de acciones que nosotros hacemos de manera tradicional. Nos lavamos los dientes, nos vestimos, somos de determinado equipo de fútbol, y si nos preguntaran, ¿sí?, por qué es eso, probablemente nuestros motivos serían de corte tradicional, porque mi familia es de tal o cual equipo, o porque siempre me lavé los dientes, o porque estoy acostumbrado a hacerlo todos los días. Es decir, es una acción, las acciones tradicionales, en general son las acciones que son más difíciles de explicar, ¿sí? Porque son aquellas sobre las cuales nosotros casi ni pensamos sobre sus motivos. ¿Se entiende? Pero como les decía, no todas las acciones son racionales. Llevarle flores a mi abuela, que ya falleció, es una acción afectiva, ¿sí? Es una acción orientada, y cuando hablamos de los afectos no pensemos solamente en el amor, ¿sí? También podemos pensar en el odio, ¿sí?, o en la amistad, o en el tipo de pasión, ¿sí?, que ustedes quieran colocar. Entonces, vamos a insistir en esta idea. Para Weber, el punto de partida, si quieren, para pensar la acción, es pensar en las acciones racionales orientadas a fines. Pero desde ese tipo de acción, Weber también entiende que hay todo otro tipo de variedades posibles de motivaciones. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la realidad, digamos? En la vida cotidiana lo que vemos es que si nos preguntamos acerca de cualquiera de nuestras acciones, ¿sí?, ¿por qué estamos sentados hoy acá? ¿Por qué estamos mirando este video? ¿Por qué estamos cursando sociología? Probablemente nuestras acciones tengan un poco de arreglo a fines, estoy haciendo esta carrera porque quiero, ¿sí?, estudiar, recibirme, lo que sea. Seguramente haya motivos vinculados con la valoración, es decir, estoy haciendo esta carrera porque me parece justo estudiar, no estaría bien copiarse, ¿sí? Entonces creo que para estudiar es más conveniente, pero no solamente más conveniente, porque quizás es más conveniente copiarse, ¿sí? No, yo le voy a dedicar tiempo porque me parece justo, ¿sí?, porque me parece que está bien, ¿sí? También pueden hacerlo por motivos afectivos, ¿sí?, porque lograron, aún en este contexto de pandemia, conocer compañeros y compañeras con los cuales crearon ciertos lazos de afinidad y quieren continuar con ellos, ¿sí? Y algunos nos dirán que están acá porque siempre les dijeron que tenían que estudiar una carrera y casi que no se lo han preguntado. Es decir, que siempre en nuestras acciones nos vamos a encontrar con una combinatoria de motivos y muchas veces también con que nuestros propios motivos de alguna manera entran en conflicto entre sí, ¿sí? Es decir, en algunos momentos tenemos conflictos entre nuestros propios motivos para llevar adelante la acción, tantos como yo tengo ahora problemas para volver a la pantalla. Bien, entonces, si estamos acá, no, sigo acá. A ver. Bien, discúlpenme. Bueno, vuelvo por acá, entonces, para decirles que los invito a que se sumerjan en la lectura de Max Weber, que vayan con paciencia, es un autor, como les dije, bastante ríspido, ¿sí? Y por eso también es que los invito a que acompañen la lectura de Weber con el texto mucho más placentero de Gabriel Kessler, y que de alguna manera Gabriel Kessler va a intentar poner en práctica, ¿sí?,
esto que Weber nos está invitando desde esta unidad, que es a pensar la sociología, ya no como vimos en las unidades anteriores, desde la sociedad hacia el individuo, sino partiendo de los individuos, partiendo de lo que vamos a llamar los agentes, agentes que son capaces de actuar y que, como son capaces de actuar, son capaces de dar motivos acerca de sus acciones. Nos seguimos encontrando ahí donde sea posible y estamos en comunicación. Un saludo.